Gracias, hermanos. Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias por la invitación, Pastor Daniel. Saludos de parte del Pastor Tejo y de la Iglesia Bautista Universitaria. Bien, a mí me ha tocado la cuarta palabra. Yo hoy en la mañana recién leí que era de 15 a 20 minutos. Yo había leído de hora 50 a 2 horas. Me van a disculpar. Mateo 27, 39 en adelante dice: la gente que pasaba por allí insultaba a Jesús y se burlaba de él, haciéndole muecas y diciéndole: tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en 3 días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo, y si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También los sacerdotes principales, los maestros de la ley y los líderes del pueblo se burlaban y le decían: este salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Dijo también que confiaba en Dios y que él era el Hijo de Dios, pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora. Y también insultaban a Jesús los bandidos que fueron clavados a su lado. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. Y a esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? El título que le he puesto a esta enseñanza a mis hermanos es el grito del abandono. Como sabemos, como dijo el hermano en la primera palabra, en la segunda y en la tercera palabra, Jesús fue arrestado, ¿verdad? Fue juzgado injustamente. Y fue condenado mediante la crucifixión. Este pasaje de 27:46 de Mateo se sitúa cerca del final de la agonía de Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de la cuarta palabra. Y todos sabemos que la crucifixión era un método de ejecución extremadamente doloroso. Era un método de ejecución romano extremadamente cruel, ¿sí? Y en este caso particular de Jesús, pues, él estaba sufriendo tanto físicamente y emocionalmente. Porque más que una muerte física, ¿sí?, fue una muerte espiritual para el Señor Jesús. Porque en él se cargaron todos los pecados del mundo habido y por haber. Y gracias a ese sacrificio, ¿sí?, es que nosotros hoy podemos estar aquí conversando. Amén. Amén. Isaías 53 lo describe: que fue oprimido, que fue vejado y avasallado, fue mortificado, fue corroído y fue brutalmente desgastada su humanidad. Ya ustedes pueden imaginarse, hemos visto muchas películas de Jesús, ¿verdad? Y sobre todo la última de este señor actor, Mel Gibson. Pero sin embargo, en todo este proceso Jesús no abrió su boca, dice. Y frente a sus trasquiladores, frente a esos mercenarios, porque eran mercenarios esas personas, cómo lo laceraron, cómo lo escupieron, cómo lo trataron, ¿verdad? Dice que él no abrió su boca. Y un gran ejemplo que deja el Señor Jesús del dominio propio en medio de las circunstancias de la vida. ¿Cómo respondemos a los maltratos? ¿Cómo respondemos a las ofensas que nos hacen? Pero así mismo, a veces nosotros ofendemos y tenemos que aprender a callar cómo nos responden, ¿verdad? En Mateo 26 hablábamos del arresto de Jesús y el sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Y Jesús callaba nuevamente, no reclamaba nada, no decía nada. ¿Por qué? Vamos más adelante, dice que los soldados le pusieron una corona de espinas. Y no es que se la pusieron suavecita, no. Se la clavaron en la cabeza. Desangró su cabeza. Le pusieron un manto púrpura, burlándose de él y diciéndole: ¡salve el rey! Y enseguida lo abofeteaba. Y él callaba. Mateo 27 habla
que fue acusado de los principales, como decía el hermano en la primera palabra, todo lo que dijeron de él. Y él callaba, mis hermanos. Mas, sin embargo, en la cruz no solo fue un lugar de dolor físico, como les dije hace rato. La cruz fue el escenario del mayor sufrimiento espiritual. Y que esta palabra, mis hermanos, ¿sí?, nos sirva para reflexionar toda la angustia que pasó el Señor Jesús, ¿sí? Y Él no se quejó por sus heridas. Él no dijo, ay, por el latigazo. Él no dijo, ay, por los clavos que le pusieron en sus manos. ¿Verdad? Él no se quejó por las burlas que le hacían los hombres de aquel tiempo. Cuando Él gritó, Elí, Elí, lama sabactani, Él estaba experimentando la aparente ausencia de su Padre, Dios. Hermanos, que esta palabra nos quede en nuestros corazones y en nuestras conciencias, ¿sí? Porque todos en algún momento hemos pasado procesos dolorosos, o alguien no ha pasado aquí un proceso doloroso. Sean chiquitos, sean medianos, sean grandes, duelen, tanto emocionalmente, físicamente, sentimentalmente, duelen. Y hemos clamado también, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me contesta? Por Dios, ¿hasta cuándo? Sí lo hemos dicho, ¿verdad? A lo mejor no lo gritamos como Jesús lo hizo en la cruz, pero en el interior de nuestros corazones, como decía la hermana Moniquita, en nuestra habitación, en nuestro cuarto, en nuestra soledad, ¿sí?, hemos clamado a Dios. ¿Y Dios nos ha contestado o no nos ha contestado? De alguna manera lo ha hecho, ¿verdad que sí? Entonces, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿sí? Dios lo trató como que si hubiera sido el peor de los pecadores. Y esto debe llevarnos, como dije, a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios proveyó para nuestra salvación? ¿Estamos aprovechándolo? ¿Sí? Estamos, y como decía la hermana, estamos compartiendo las buenas nuevas, que a lo mejor da miedo a la gente, como decía la hermana Moniquita, acercarse, ¿no? Pero el Señor nos da la fortaleza, nos da la valentía, nos da la sabiduría de cómo llegar a esa gente. A lo mejor algunos no han vivido ese mundo, ¿sí? Pero no es difícil, mis hermanos, acercarse a esa gente. Yo no lo he vivido, así como decía la hermana, ¿no?, tan negro, drogado y todo eso, ¿sí? Pero lo he tratado de cierta manera. Y no es difícil, es esa gente que es la que más necesita del Señor. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que valorar esta inmensurable, ¿sí?, salvación que Dios nos ha dado a través de Jesús. Nosotros, mis hermanos, tenemos que valorar este precio pagado en la cruz por nosotros. Y Jesús lo pagó a través de, Dios lo pagó a través de Jesús por algo que no servimos. Nosotros delante de Dios somos pecadores. Si no estuviera Jesús como intermediario, ¿dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos, mis hermanos? Entonces, incluso el Salmo 8:4 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Sí? ¿Qué somos nosotros? Pero a través de Jesús somos la niña de sus ojos, ¿sí? A través de ese grito de dolor, ese grito de abandono, ¿sí?, somos más que vencedores. Pero ¿qué estamos haciendo hoy en día con todo lo que ha hecho el Señor? ¿Sí? Nos aferramos a veces a cosas materiales, a cargos. Yo ayer lo escuchaba a un político, no me acuerdo el nombre de este señor. Dice, todas esas cosas son efímeras, son pasajeras, y nos pasamos peleando por eso. Cuando no valoramos realmente lo que Dios hizo en la cruz con su Hijo Jesús. Y la Biblia dice, y la Biblia es clara, dice que dio a su único Hijo, no tenía que más dar, ¿sí?, pero dio a su único Hijo para que usted y yo estemos aquí conversando, seamos salvos, estemos seguros de esa salvación. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Tenemos que valorar ese grito de dolor. Amén. Entonces,
A Jesús le cayó todos los pecados del mundo, ¿sí? Y hubo una separación. En aquel tiempo, como leímos en el pasaje, se oscureció el momento. Hubo una separación donde Dios ve que todo el pecado le cae al Hijo. Y no es que Dios se apartó, yo digo que Dios no se aparta de nuestro lado. Nosotros pecamos y Dios no se aparta. Él vira su mirada para acá, para otro lado. Porque Él no puede estar en medio del pecado. Porque la palabra dice que Él es santo y 3 veces santo, ¿verdad? Pero Jesús experimentó esa soledad. Jesús experimentó esa tristeza profunda. Bueno, y pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy en día? Jesús fue desamparado para que usted y yo no estuviéramos solos, para que usted y yo nunca tengamos que vivir, pasar esa experiencia que pasó Jesús. Jesús lo hizo por una causa, por amor a la humanidad entera, ¿sí? Porque la palabra es clara, dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él sea no se pierda, mas tenga vida. Salvo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad, mis hermanos? Amén. Y el silencio de Dios, pues, mis hermanos, no es ausencia, como les digo. A pesar de que nosotros cometemos pecados, Él está ahí. No nos abandona, no nos suelta. Yo tengo muy clara la historia del hijo pródigo. El padre dice en la Biblia que solamente sabía ver así. Pero algo interesante, que a mí me llama la atención, es que el padre todo lo fue a buscar. O sí dice la Biblia que lo fue a buscar. No lo fue a buscar al hijo. Es necesario, dice la Biblia, que pasemos procesos para que maduremos. Pero qué mejor pasar el proceso de la mano de Dios. Porque pasar un proceso suelto de la mano de Dios, hermano, va a doler. Es mejor pasar un proceso, cualquiera que sea su nombre, ¿sí? Hasta el más mínimo examen, yo le digo a mis hijos, estudien y lloren porque van a dar el examen. No se vayan a dar el examen sin orar. Y que pase que fuera cualquier cosa, un examen de colegio, de escuela, ¿sí? Pero cuando salen mal las notas, entonces es preferible orar, decirle, Señor, y la palabra nos dice que nos da la sabiduría, Él nos da la inteligencia, porque mucha gente tiene inteligencia pero no tiene sabiduría para saberla manejar, o viceversa, ¿sí? Hay mucha gente interesante, mucha gente que sabe muchas cosas, ¿sí? Son muy inteligentes, pero no tienen sabiduría, y la sabiduría viene de Dios, dice la palabra. Hay que pedirle, el Señor, hay mucha gente intelectual que yo admiro, me encanta la gente que estudia, que tiene sus títulos, pero hay que saber manejar todo eso con sabiduría de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, para no cansarnos, en este proceso Dios nos está enseñando a confiar no en lo que sentimos, sino en lo que Él prometió. Nosotros tenemos que aprender a aferrarnos a las promesas de Dios, no a los métodos que Dios usa para cumplir esas promesas. Porque estamos desesperados, estamos esperando. ¿Y cuándo, Señor? ¿Y cuándo, Señor? Y nos desgastamos. Incluso, lamentablemente, hasta nuestra fe baja comenzamos a desconfiar del Señor a veces. Porque nos aferramos a los métodos que Dios va a utilizar y preguntamos tanto que nos olvidamos qué es lo que nos prometió Dios. Y seguramente Dios ya cumplió esa promesa en nuestras vidas y no nos hemos dado cuenta. Porque nos aferramos a muchas cosas. Entonces, Él está orando de forma que aún no entendemos. Nos está preparando para una mayor revelación y el silencio de Dios es parte del proceso. Él no se olvida de su creación. Nosotros, los seres humanos, somos los ingratos, somos los malagradecidos, que no valoramos lo que hizo el Señor. Me hace señas, hermano Pedro, porque ya me estoy pasando. Y el sufrimiento no es el final, ¿sí? Entonces Jesús comprendió el abandono para que usted y yo nos sintamos solos. Y en ese dolor, que Él ya estuvo allí, en ese dolor, Él sabe lo que estamos viviendo, Él venció. Y nosotros somos llamados a vencer en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, gracias.